Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Ahí se escucha? Hola, hola. Akira, ¿se escucha? Ahí está. Hola. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, te escucho yo. Charlie, ¿vos me escuchás? Perfecto. Genial. Denme un segundo que ya vamos a empezar un segundito más. Akira, ¿se escucha? Hola Carlos, sí, se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, esperemos un segundito más y ya vamos a empezar. Un segundito más y ya empezamos. Un minuto más. Muchas gracias a todos por participar. Ahí, un segundito más y ya empezamos. Ahí va. Bueno, un cachetito más. Vamos a esperar apenas un minuto más. Ahí está. Vamos a empezar a compartir esto. Bien. Y desde el lado de acá. Me cuentan si ven la pantalla, ¿sí? Si se ve la pantalla. Tranquilamente pueden habilitar el micrófono, contar si se ve y... ¿Se ve bien, Charlie? Buenísimo. Bueno, dado que ya estamos todos, vamos a... Bueno, ya que vamos a seguir viendo, vamos un poco. Bueno, de vuelta, gracias por sumarse. La idea es, como algunos saben, dentro de la formación del Agile Coach, están dando cierto tipo de webinars y algunos tipos de clases para aguantar un poco cómo es este camino, qué uno va aprendiendo y empezar a andar un poco en ciertos temas que tal vez uno tiene de alguna forma asimilados y uno capaz no los termina de andar y son para mí súper interesantes y súper importantes en este camino de aprendizaje. Hoy nos toca la escucha. Muchas veces nosotros entendemos que escuchamos o creemos que escuchamos o estamos seguros que escuchamos o que usamos la escucha para muchas cosas, pero realmente no escuchamos o no nos damos cuenta si escuchamos. Entonces, para ustedes, ¿qué es la escucha? O sea, si yo le pregunto a alguien qué es escuchar, ¿qué me responden? ¿Qué es escuchar? ¿Qué les parece? Prestar la atención al otro. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra?
¿Qué otra? Cuando alguien te transmite algo y lo interpretás. Sí, muy bien. Y muchas veces nosotros nos confundimos con oír algo con escuchar. Por eso nosotros podemos, ahí me tomó, tenemos como dos niveles. Una cosa es lo que yo perciba, que vos me digas, yo percibo, escucho lo que vos me decís, yo lo oigo, mis sentidos lo reciben, lo pueden recibir, yo comprendo las palabras, en silencio las interpreto, les doy una razón, les doy un sentido a lo que me decís, y en base a lo que escuché, a mi interpretación y hace sentido, yo digo que escuché que me dijiste algo. Si vos me decís, hace frío, o no sé, me voy a poner el suéter, yo ok, yo entiendo que te vas a poner el suéter, ¿por qué razón creo que lo digo? Porque capaz tiene frío en esta sala y, ok, yo escuché, tengo frío, me voy a poner un suéter. Nosotros siempre cuando recibimos y cuando escuchamos algo, le damos un sentido de para qué o por qué se dice tal cosa. Lo hacemos de manera casi inconsciente, entendemos y tomamos esa premisa de darle un sentido. Uno cuando alguien escucha algo o alguien le está diciendo algo, le trata de dar un sentido de por qué o para qué o con qué objeto. Eso se podría decir que es la escucha. Y hay una frase que dice Maturana que es uno dice lo que dice, el otro escucha lo que escucha, justamente por esto. Yo te puedo decir algo con una intención, con un objetivo, con un mensaje, pero vos vas a escuchar en base a lo que oigas, al sentido que le des y a la razón que tengas. A la razón que vos le infieras que yo estoy dando. Por eso yo digo lo que digo y vos escuchás lo que escuchás. Después por eso se pueden llegar a dar ciertas brechas o ciertas diferencias de escucha. Si en algún momento tienen preguntas o algo, me pueden parar las veces que quieran y me pueden preguntar las veces que quieran. Eso es Ok. las veces que quieran. Un segundo, quiero chequear solamente una sola cosita, que quiero confirmar algo de acá. Sigamos. Ok. Un segundo, que no me está. Me parece que no está grabando. No está grabando. Así. No, pues si no me graba me muero. Bueno, ¿qué diferencia vemos entre oír y escuchar? Oír es esto, oír es solamente percibir, oír es solamente recibir el sonido y no prestarle atención. Muchas veces nosotros estamos haciendo algo y alguien nos dice algo y sí, vos decime que yo te digo, estás en la compu anotando, mandando un mail, alguien te viene a preguntar algo, escúchame cuál es el número o cómo llamo o cómo hago tal cosa y muchas veces nosotros oímos a esa persona y después nos digo, ¿qué dijiste? No te escuché o no le presto atención. Eso es la diferencia que tenemos hoy entre oír y escuchar. Muchas veces nosotros decimos, te oigo, y piensan que escuchamos, o nosotros pensamos que podemos hacer estas dos cosas, que podemos separar la atención de lo que es el, el oído en sí. Y después pasa que no entendimos muy bien, no escuchamos muy bien, y podemos tener muchos malos entendidos en ese tema, y es difícil ir por ese lado. Es como bastante completo, bastante complejo el problema, la diferencia entre oír y escuchar. Vamos a ver ahora un video de 2 minutos que me gustaría que viéramos y después analicemos.
PS4 is cool, angular, and sleek. No way. It's true. But the larger size of the Xbox One may keep it from overheating. You wouldn't want your gaming system to overheat? No, you absolutely would not. And furthermore, the Xbox One now comes with a Kinect included. Included? Yes. Not sold separately. Although the PS4 uses cool new DDR5 RAM, while the Xbox One is still using conventional DDR3 memory. Why would they still be using DDR3? Are they nuts? See, that's what I thought. But then they go to throw in an ES RAM buffer. Oh, is it? The Xbox. You're kidding! No, I am. If this ES RAM buffer should totally bridge to the 100 megabit bandwidth at RAM times. This isn't fair. How would you ever make a decision? See, I don't know. What should I do? Please pass the butter. Bueno, empezó de vuelta. Ahí está. ¿Qué vieron que pasó acá? ¿Se escucha? Es obvio la diferencia entre oír y escuchar. No lo estaba escuchando. ¿Quién no escuchó a quién? Claramente el tema no es de su interés. Claro. O sea, nadie escuchó a nadie, ¿o no? No, y ella no le interesaba. No, cada uno está en su propio mundo mental. ¿Y cómo? ¿Qué problema puede traer todo eso? Si estamos en ese modelo. Me parece que claramente dos personas hablan de dos temas que no existe una comunicación, no hay un intercambio de algo. Claro, o sea, claramente lo que pasó acá es nadie estaba escuchando a nadie. O sea, nadie escuchó a nadie y nadie le prestaba atención a nadie. Todos estaban oyendo lo que decía el otro y nadie realmente estaba dándole la intención ni la atención a lo que estaba explicando el otro. ¿Qué podemos también decir de la escucha en este caso? Es dejar de pensar en nosotros y pensar en lo que la otra persona nos está expresando y de una forma desde la humildad ir a escuchar lo que nos está trayendo y darle la importancia y la atención que esa persona nos expresa. Sea un problema, sea una cosa feliz, sea lo que nos quiere expresar, nos está expresando y nos está contando algo que nosotros, si estamos oyendo, estamos perdiendo la intencionalidad y perdiendo la importancia que tiene eso. Para Sheldon, el tema de la Xbox era súper importante y a la chica mucho no le importaba, solo quería la manteca. Y el chico mucho no estaba escuchando que ella quería la manteca, entonces como que, ¿cuántos problemas así vemos todos los días? O sea, ¿cuántas veces vemos esto todo el tiempo? O sea, ¿cuántas veces ven que pasa en el día a día, en el trabajo y en la vida diaria, esto que uno está haciendo algo, no le presta atención, la otra persona quiere expresar algo, no hay esa comunicación y después termina un poquito mal? Todo el tiempo, incluso desde el trabajo hasta en la familia ocurre esto. Sí. ¿En qué y cómo les parece que esto se tiene que trabajar? O sea, ¿cómo ven ustedes que esto nosotros lo podemos mejorar? ¿Cómo podés evitar ese tipo de malos entendidos o de problemas que pueden darse por ese tipo de situaciones? Y planteándole al otro la posibilidad de que, bueno, una vez que termine yo de hablar o de que me respondas, continuamos con otro tema, diciéndolo, transmitiéndoselo al otro. Expresándole la necesidad de que te escuche. ¿No? Es decir, me es importante que me escuches, me estás prestando atención, yo necesitaría que me escuches y decir, pará, ¿me escuchaste? Bueno, contame un poco qué es esto, de qué hablamos. Porque acá vemos que hay una brecha en la escucha. Una cosa es lo que yo te digo, una cosa es lo que la otra persona
entiende. Lo que yo digo, la otra persona escucha, hay una brecha de esa escucha. Y esa brecha puede ser tan larga y tan corta como esas dos personas tengan en ese modelo mental la idea de cada uno de cómo está prestando atención y si la otra persona está siendo escuchada o no. Y hay varias formas de trabajar esta brecha y de acortarla lo más posible para que no estén estos malos entendidos de qué me dijiste, qué te digo, me escuchaste, no me escuchaste. Porque a veces la persona realmente nos está escuchando y nosotros no nos estamos dando cuenta o no, o es al revés, o pensamos que nos está escuchando y realmente nos está pintando cero bola. Entonces, ¿qué podemos hacer en estas situaciones? Lo primero que podemos hacer es nosotros parafrasear y ver si nos está escuchando. ¿Cómo? Por ejemplo, estamos hablando, muchas veces nosotros llamamos a un call center a preguntar o llamamos a diferentes lugares cuando tenemos que hacer un reclamo. Muchas veces nos dicen, por ejemplo, yo llamo porque tengo tal problema. Ok, entonces tu problema sería este, ¿no? Muchas veces, para asegurarnos que lo que nos están diciendo es cierto, por ejemplo, si vamos a llevarlo a un plano más de trabajo, estamos hablando de que una persona tiene tal y cual problema referido a el clima en su empresa. No sé, no le gusta porque está sola en una sala. Ok, entonces tu problema, lo que vos me estás diciendo es que estar solo en una sala sería un tema para vos y vos necesitarías, según lo que me contás, cambiar un lugar más amplio, con más gente, ¿no? Ok, en base a eso, estamos acortando esa brecha porque me aseguro de que yo recibo lo que vos me estás enviando en el mensaje. Yo me aseguro de que el mensaje sea el mismo y en base a eso podemos construir. Si no, cada uno asume que el otro entendió lo que yo creo que le dije y ahí se hace todavía más larga la brecha porque ni siquiera hay un consenso de charlarlo y de sentarse a verlo. Muchas veces pasa pero yo te dije tal cosa. No, yo no entendí eso. ¿Cuántas veces nos ahorraríamos eso? Si nos plantean un problema o nos plantean una situación, nosotros nos tomamos 5 minutos para decir, pará, ¿estamos todos en la misma página? ¿Lo que necesitamos es esto, 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 esto y esto? Sí, no, ok, alineémonos de vuelta, estemos en la misma página y en base a eso construyamos. Si no, nos pasaría que cada uno asumiría lo que quiera y si yo te digo, a mí esto me parece aburrido, no sé, el trabajo me parece aburrido, capaz Juan cree que trayendo una PlayStation le va a venir bien, capaz Martín cree que poniendo más tareas de trabajo va a venir bien, y capaz yo creo que bajando al mediodía a correr a la plaza me va a venir bien. Los tres entendimos lo mismo, pero no asumimos cosas distintas, escuchamos cosas distintas. Porque escuchamos, sí, es divertido, pero no nos pusimos a ver que el mensaje sea el mismo y la razón sea la misma. Entonces entendimos e hicimos cosas distintas y cuando vamos a confrontarlas, es decir, o a cotejarlas, nos vamos a dar cuenta que no fue así. Y ahí ya vamos a tener dos problemas. El primero que teníamos y el segundo para resolver lo mal que hicimos en el primero. Y ahí ya puede traer frustración y un montón de cosas, porque es retrabajar lo mismo y no está bueno. Otra cosa es entender cuál sería esta intención que tenemos dentro. Bueno, ¿por qué pasa esto? Por esto y por esto. Ok, ¿esta es la razón por la cual vos me estás contando? Sí. Y después es indagar. Con cierto tipo de preguntas del lado del coach se puede ahondar e indagar de cuál es esa necesidad. ¿Qué es ese problema que vos me estás contando? ¿Qué es esa situación que vos me estás contando a mí, que yo estoy escuchando y que necesitamos hablar? Entonces vamos a llegar en ese indague a tan profundo como querramos, entendiendo esa necesidad desde el primer momento. ¿Se entiende esto? Si no se entienden, me avisan. Clarísimo. Bien, dame un segundo. Bueno, dentro de estos... Una de cosita estas- te puedo. Sí. Sí, decime. ¿Podés agrandar otra vez el slide? Así se ve un poquito mejor, más grande. Sí, dame un segundo que... Dale. Ahí va. Ahí está, perfecto. Ahí está. El slide de Google me falló.
Bueno, dentro de esta escucha hay varios niveles de escucha, ¿no? Uno puede escuchar e interpretar en diferentes niveles. Vamos a verlos. Primero nosotros tenemos la escucha interna. ¿Cómo es esta escucha interna? Nosotros, el coach escucha atentamente el contenido, lo que dice esta persona, todas las palabras y todo lo que nos está contando, pero supone desde mi lado. O sea, el coach supone desde su modelo, desde su juicio, por qué lo dice. Vamos a un ejemplo. A mí me está contando un cliente que si cambia las cosas que hay que hacer, la gente se va a frustrar. Entonces yo entiendo que a él le molesta que cambien las cosas, que cambien los requerimientos. Yo asumo que se van a frustrar porque cambia todo. Yo asumo que digo, ok, le molestaría que cambie, yo empiezo a asumir desde mi lado, ok, lo que le molesta es que cambie el requerimiento porque tienen que hacer retrabajo. Entonces, no estoy llegando a cuál es la necesidad puntual, porque yo sigo escuchando cuál es lo que me está planteando, pero yo lo asumo desde mi lado. ¿Qué problema ven si yo asumo desde mi lado? Interpretarlo de acuerdo a tus subjetividades. Claro, y yo llegaría a ver cuál es el problema real si yo asumo desde mi lado. Y no. No, porque vos me vas a decir, me molesta que cambien los requerimientos o lo necesario, yo te voy a decir, ok, vos me estás diciendo, en base a mi juicio, porque se va a frustrar el equipo. Ahí no sería muy efectivo. El segundo nivel sería una escucha enfocada. En este nivel el coach escucha enfocadamente cada palabra que dice el coachee, pero calla su propio modelo mental para indagar y tener la información desde el modelo mental del cliente. Acá sí es en la misma situación de recién, es vos me estás diciendo que lo que me estás planteando es que al equipo le molestaría que cambien los requerimientos. Ok, ¿por qué pensás vos que el equipo se frustraría si cambian los requerimientos? ¿Cuál es ese miedo que tenés vos? ¿Por qué cambiarían los requerimientos? Entonces, me puede expresar que a él le parecería que un retrabajo al equipo lo frustraría, o él puede traer una experiencia personal y decir, no, yo creo que el equipo se frustraría porque a mí no me traería seguridad que cambie el requerimiento. Ok, entonces yo estoy yendo a cuál es su preocupación y su tema a tratar, no el mío. En la escucha interna yo lo llevo a mi problema o lo que yo asumo cuál es el problema. En la escucha enfocada yo escucho y indago en cuál es su problema. A mí me importa su problema, no el mío. Yo me hago a un lado para entender y abrirme a esa persona con toda mi atención para entender cuál es su necesidad. La mía no importa. Estoy a un lado y estoy desde otro punto entendiendo su necesidad. ¿Se entiende la diferencia acá? Yo callo todo, uno calla su escucha interna, uno calla su modelo mental y va hacia el otro indagando. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, Y el último es la escucha global. Esta escucha global es lo mismo a la escucha enfocada, salvo que el coach empieza a ver no solo temas de no solo temas de cuál es el indague, cuál es la necesidad, cuál es el requerimiento, qué es lo que pasa, indagamos como la escucha enfocada, nos ponemos de acuerdo en cuál es la necesidad del cliente, vamos de ese lado, tratamos de atacar cuál es su preocupación, nos callamos el modelo mental, pero acá le sumamos que no solamente nos percatamos de qué es lo que nos está diciendo, sino el tono con lo que nos está diciendo, las emociones que expresa en lo que nos está diciendo, el lenguaje corporal que usa para decirnos las cosas, si está
nervioso, si tiembla, si muestra cosas, cómo nos expresa las cosas, si abalanza el cuerpo hacia adelante, si se queda quieto, si mueve mucho las manos, con qué tono de voz nos lo dice. Porque en esos detalles, en esas características, nos va a estar diciendo más cosas de las que nos dice solamente el mensaje. Ahí podemos ver si el tema le preocupa más de lo que nosotros pensamos y decirle, yo entiendo que este tema te preocupa, contame cuál es tu miedo. ¿Es cierto? ¿Este miedo? ¿Estoy en lo correcto? ¿Que esto te da miedo? ¿Que esto te pone nervioso? ¿Que esto te incomoda? ¿Que esto te genera cierto tipo de sensación? Y esto nos permite, después de llegar a este indague y a estas razones, ser más eficientes y más eficaces en encontrar este tema para tratar y en encontrar todo el arco iris y el abanico de acciones que podemos ejecutar o que podemos accionar en base a este indague y estas sensaciones. Porque si yo realmente lo que yo escucho, creo que me lo dice, pero realmente no le afecta, capaz lo tomo desde otro punto y lo tomo con menos, no con menos importancia, pero capaz con menos gravedad o con menos seriedad, pensando que no le afecta y que es algo superficial. Ahora, si yo veo que la persona se expresa angustiada, se expresa nerviosa, muy movilizada, yo veo que la está afectando mucho más de lo que yo creo que le afecta, entonces voy a tomar otro tipo de acciones, de otra forma, en otro tiempo, de otra gravedad, capaz hablando con recursos humanos, capaz hablando con su jefe, capaz de hablando en el nivel que lo tengamos que hablar para que esa situación no se dé y para que esa característica o ese tema que estamos hablando se pueda resolver de la mejor manera, generando un valor para él. ¿Se entiende esto? Te quería hacer una pregunta, si puede Sí. ser. Sí, obvio, dale. ¿Cómo haces o cómo se hace, por ejemplo, si la persona no está al tanto 100% de cuál es su intención o cuál es su problema o no lo puede verbalizar? ¿Cómo es siguiendo indagando? ¿Cómo llegas a eso? Por ejemplo, por ahí vos tenés una intuición de cuál es el problema, pero la misma persona que está hablando no se dio cuenta. Sí, a ver, una de las cosas que puede pasar es que no sepa expresamente bien cuál es lo que le preocupa o qué es lo que está pasando, pero decís, ok, ¿y esto qué te está generando? ¿Y esto a qué te lleva? Y con preguntas con preguntas viendo cuáles son las emociones, cuáles son las opiniones que tiene, cuáles son los, los modos observables o las acciones observables que ve, podemos entender realmente qué es lo que está pasando y cómo está afectando a esa persona eso. Muchas veces pasa que no se sabe fehacientemente y a la mano qué es lo que pasa, pero se tienen emociones, se tienen sensaciones, se tienen hasta opiniones, y es tratar de indagar, llegar a esa base, llegar a esa raíz y entender cuál es realmente la acción, qué es lo que está pasando y cómo accionamos sobre esa acción, sobre esa problemática, digamos, cómo accionamos, pero ahí la clave es el indagar desde la escucha global, entendiendo que no es lo que me importa, lo que yo creo que puede pasar, sino lo que esa persona me está contando para llegar a eso. Yo me voy moviendo y movilizando por esos dos lineamientos, por la escucha global y indagar, entendiendo cuáles son sus necesidades, sus emociones y sus problemáticas, para llegar a una articulación de acciones que lo resuelvan. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Genial. Una consulta. Sí. En el caso en que sea una comunicación pero tipo conflictiva, donde la otra parte, digamos, está enojada o grita. En ese caso lo que uno tiene que hacer, digamos, del lado de coach, es entender y es primero entender por qué esa persona, capaz separarla un minuto y entender por qué esa persona está en situación, que tenemos que tratar de bajar,
de tratar de lograr un consenso que esa persona baje un poco para volver a la conversación con otra persona, que esté un poco más permeable a eso, y después regresar y decir, bueno, tratemos de hablar todos juntos, en otro mejor término, entendiendo el respeto por el otro, y las formas para que se llegue. Si uno le explica, si vos me vas a insultar, no vas a lograr que la otra persona entienda lo que querés que entienda, y si le dice, en esas formas nadie te va a entender y no vas a lograr transmitir tu mensaje, bajemos otro nivel, entendamos que lo que vos querés expresar en esos tonos no se puede y tratemos de llegar a un mejor modo, porque si no, no lo van a lograr nunca, porque lo va a expresar con una animosidad y con un sentimiento que la otra persona lo va a rechazar, porque va a decir, yo, por mi predisposición, si me están insultando, lo más probable es que no te entienda, no te escuche, no te quiera escuchar, aunque el reclamo que vos me hagas sea válido. Ahora, si vos venís capaz más calmado, más tranquilo, lo podemos dialogar y lo podemos conversar sin problemas. En ese caso yo lo separaría a la persona y hablaría por fuera para que baje un poco. ¿Se entiende? Ok, gracias. Sí, sí. Buenísimo. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Tienen alguien más preguntas? Si no, vamos No, excelente. cortando en ese sentido. Muchas gracias por participar, por haber estado. Espero que les haya gustado haber participado y nada, nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.